La ley de protección de datos lo que hace fundamentalmente es entregarle al usuario la potestad y propiedad de sus propios datos. Le está devolviendo en un esquema de sociedad de la información que sepa él a quién le entrega sus datos, para qué se los entrega, cómo se van a gestionar, y que también tenga herramientas e instrumentos para velar porque sus derechos no sean vulnerados, que puedan eliminar los datos de alguna base de datos, que pueda corregirlos, pero que además el Estado vele porque no cualquiera pueda manipular sus datos. En realidad no había mayor protección. Y se debe fundamentalmente que los instrumentos que teníamos constitucionales, a pesar de que mencionaban que se debería velar por la protección, se ha venido direccionado fundamentalmente a una acción que se llama habeas data. El habeas data lo que hace es proteger cuando el dato ya está tomado o cuando el dato ya está distribuido. Esta norma lo que hace es un paso antes, es un mecanismo previo de a quién le estás entregando los datos personales tuyos. Ciertamente que pasaba mucho por la autorregulación de las empresas que decían, bueno, yo quiero cuidar los datos de mis usuarios, pero también pasaba porque los usuarios tuvieran un adecuado control de sus datos. A pesar de eso, tenías Wilson lleno de bases de datos, tenías que los datos recolectados por una compañía se podían ser pasados a la otra, porque el mismo usuario había indicado rápidamente uno lee o no lee un contrato y finalmente da autorización para el manejo de sus datos. Este proyecto de ley comenzó como una actividad dentro de la presidencia del Consejo de Ministros en su momento, hace casi 8 años, dentro de la Comisión de Sociedad de la Información, que en ese momento se estaba estructurando. Pasó una serie de debates, en su momento pasó al Ministerio de Justicia, que era la entidad idónea. Entre idas y venidas, esto se ha debatido fundamentalmente con el sector público en su momento inicial, pero con participación de sectores de la sociedad civil, de la academia, del sector privado. Finalmente, cuando se lleva con aportes de empresas de diverso orden al poder legislativo, esto es en junio del año pasado, entra al Parlamento y son los parlamentarios quienes comienzan el debate. Hay una serie de mesas, de idas y venidas, cartas que se reciben, aportes que se reciben, hasta finalmente sacar el dictamen que pasa al Pleno. De hecho, había una demora en la salida del Parlamento, porque además se están publicando un montón de normas en estas fechas. Sabemos que ya está, no estaría observada y que bueno, estamos a la espera simplemente de su. Creo que además el hecho de que los medios de comunicación comiencen a trabajar el tema es sumamente útil. Ha sido sumamente complicado durante estos 8 años que los medios de comunicación tomen este tema por diversas circunstancias, porque no lo veían como un tema relevante o porque simplemente no es el tema. Creo que la entrevista es muy valiosa por eso. Lo que te decía es un poco, hay que ver con la norma con muchísimo más optimismo y sobre todo porque se está en el debate. De hecho, está ligado al Ministerio de Justicia, pero no somos el primer país que tiene una norma similar. Argentina, que ya tiene más de 11 años con este esquema, lo está dentro del Ministerio de Justicia. En Uruguay está dentro de la Agencia de Sociedad de la Información, es un ente independiente. En México, la Agencia Federal de Acceso a la Información Pública, que tiene una división que se dedica a la protección de datos personales. En Colombia es el Ministerio de Transporte de Comunicaciones, finalmente. Y en la mayoría de países de América Latina no se han optado por una entidad autónoma, porque nuestros desarrollos constitucionales requieren que estas entidades autónomas o estén con un rango constitucional o estén como entidades adscritas a alguien finalmente, aunque no tengan un mayor control. Finalmente, de un modo u otro, siempre el Estado, el Poder Ejecutivo, va a estar velando sobre el tema. Finalmente hay una voluntad política de hacerlo. De hecho, ha sido interesante ver que en el Parlamento ha sido aprobada llamémoslo, por todas las bancadas. Han sido 72 votos a favor, ninguno en contra. Se entendió la necesidad política de una herramienta de este tipo, más en esquemas de sociedad de la información, donde es sumamente relevante para la población tener su identidad, que te llamen en la madrugada o que utilicen tus datos para intentar hacerte una extorsión, pero también pequeños datos de cuál es tu filiación política. El temor de que el poder Ejecutivo pueda tener acceso a los datos no es cierto, porque en realidad no tiene acceso a los datos. Lo que tiene acceso es saber quién tiene los datos, que es completamente distinta la figura. Y de hecho, dado que fue uno de los temas de debate, fue el mecanismo de solución que se presentó, ¿no?